Podremos hablar porque está del otro lado del teléfono en Buenos Aires. Buenas tardes, Guillermo. Sonny Martínez te saluda desde Bariloche. ¿Qué tal, Sonny? ¿Cómo andás? Un placer en volver a conversar contigo. Siempre tenemos conversaciones picantes entre nosotros. Del otro lado de la radio ya se ponen alerta, empieza a funcionar la adrenalina, van a decir, a ver, todos locos, ¿con qué salen ahora? Se ponen el casco del otro lado. Bueno, a mí me parece que los que se van a tener que poner el casco son los muchachos que ocupan el Palacio de Hacienda por estos días, ¿no? Porque se les va a empezar a cascotear el rancho. Me parece que hasta su propia base electoral se está resquebrajando, Guillermo. Mira, no solo venía la cosa complicada, que ya lo hemos hablado varias veces, por las tremendas inconsistencias del diseño de política económica del oficialismo, sino que a nivel internacional se empezaron a mover las fichas en una dirección obviamente no deseada por el presidente Macri. Claro. A nivel internacional, básicamente lo que está pasando es que empezó a dar resultado el plan económico de Trump. Claro. Entonces vos tenés a Trump administrando el comercio exterior en Estados Unidos, con lo cual valorizás las empresas norteamericanas y obviamente valorizás a sus trabajadores. Hoy salió un informe donde el salario real en Estados Unidos crece aceleradamente como no crecía en los últimos 40 años. Este año que acaba de terminar, en el 17. Pero es lógico, si vos priorizás tu mercado, uno de los grandes beneficiarios son los trabajadores, no hace falta que eso lo expliquemos, sí. Por eso el peronismo siempre cuida su mercado, el mercado interno. Lo segundo que hace Trump es definir un programa de inversión pública casi extraordinario, el más importante de las últimas décadas, tan importante como el que hizo Roosevelt, que le permitió a los Estados Unidos salir de la Gran Depresión. Claro. Cuando hicieron las grandes autopistas, las grandes represas, todo lo que vos ves en esas películas, sí. ¿Viste? Sea la película que sea, bueno, todo eso estás hablando del 30-40. Claro, como esa represa Hoover que la hicieron claro. Para dar laburo, digamos. Bueno, hagámosla para dar laburo, después vemos. Bueno, y finalmente, lo tercero que acontece es una reforma impositiva muy importante, donde lo que genera es algo muy similar al blanqueo, y le dicen la plata que las corporaciones la tienen afuera, la pueden traer y tráiganla, tienen ahí pagan una pequeña multa, pero bueno. Con lo cual, Estados Unidos se transforma en una aspiradora de la liquidez internacional, porque cuando la economía norteamericana se pone a hacer un megaplan de obra pública, para que vos tengas idea, si la economía norteamericana crece un 3%, crece una Argentina completa. Claro. El crecimiento es toda una Argentina. Claro. Entonces, el mercado se anticipó, porque esto es lo que empezó a surgir la semana pasada, y te subió la tasa de interés. El subir la tasa de interés, que por ahora lo hizo al mercado, pero para marzo ya va a ser una decisión de la Reserva Federal, por un lado, ante la tasa de desocupación muy baja que tiene la economía norteamericana, tiene un 4% de desocupados, y obviamente cuando termines este plan vas a estar encima por debajo de esto, pero para que la economía norteamericana no entre en ese sendero de recalentamiento, que también te complica porque tenés cuellos de botella, la suba de la tasa de interés es funcional para que no se produzca ese recalentamiento. Claro. Pero a su vez también es funcional para que todos los capitales vayan a Estados Unidos. Claro, esto es el efecto aspiradora, digamos. El efecto aspiradora. Con ese efecto aspiradora, claro, que la economía argentina, porque estos descerebrados te hicieron un esquema donde vos sos rehén de los préstamos extranjeros, se le hace difícil a la economía argentina competir con la economía norteamericana para la toma de préstamos. Sí, acá van a pasar dos cosas. El primer efecto es que los que nos quieran prestar van a subirnos las tasas, y va a haber otros que ya no van a querer prestarnos, que van a preferir poner su plata en Estados Unidos, que está más segura que en la República Argentina. Bueno, pues imagínate que lamentablemente vos te das cuenta que esta es una realidad palpable. Pero no conforme con eso, el fin de semana, el diario de Doctrina, como ya sabes vos cuál es, sí señor, sacó la Nación sacó un suelto
sí, por ahora es un sueldo, del presidente de la Sociedad Rural Argentina, diciendo, alertando, lo sacó en el suplemento Campo, que ellos tienen, sí, los sábados, diciendo que cuidado que la cosecha de este año, o sea, la campaña 17-18, la de este año, no va a superar los 109 millones de toneladas. sí. Con 109 millones de toneladas, si vos tomás las previsiones que había hecho el ministro de Agroindustria, el anterior, no este, el anterior, hablaba de 137 millones de toneladas, lo cual es falso. Ya se está demostrando que no pasaron de las 126 millones de toneladas el año pasado. Sí. Pero si vos arrancás de las 137 que había dicho el ministro a las 109, tenés una caída que te está dando 28 millones de toneladas. 28 millones de toneladas al precio de la soja que tenés hoy, que es alrededor de 362, por ahí, con 39 centavos, lo que cerró ayer, estás arriba de 10.000 millones de dólares menos de exportaciones. Y si es desde la previsión que hicimos nosotros, 126 millones de toneladas, estás con alrededor de 6.000 millones de dólares menos de exportaciones que van derecho al déficit comercial. Claro, que ya es récord. Claro, vos ya tuviste un déficit de 8.400 y sin importar un dólar más, sin que importes un dólar más ni un tornillo más, importando exactamente lo mismo que el año pasado, simplemente por lo que te bajan las exportaciones, podés pasar de 14, 15 mil millones de déficit a 16, 17, 18 mil millones, imposible. Con lo cual, estos dos elementos aunados han generado la zozobra que vos estás viendo desde el viernes pasado en nuestra economía. Claro. Por eso ayer hicimos el seminario que ya estaba planificado, Sí. que se llamó Programa Económico de Contingencia, porque ¿cuál es la responsabilidad de la oposición? Que es donde nos puso la ciudadanía transitoriamente. El estar preparado. La oposición tiene que estar en condiciones de ofertarle a la sociedad argentina un programa económico específicamente de contingencia. Claro. Porque si pasa algo. Bien, están pasando cosas, no solo está aumentando la tasa de interés, tenés el clima que no te está acompañando. Yo reconozco que no tiene nada que ver Macri en lo que con el efecto niña embrionario que estamos teniendo, que es esta seca. Como tampoco nosotros tuvimos nada que ver en el 8 y en el 9 cuando tuvimos esa seca, o en el 12-13, Claro. que volvimos a tener esa seca. Ahora ellos no se preocuparon en decir, no, mire, hay una seca tremenda. Se preocuparon en decir que nosotros no sabíamos lo que hacíamos, Sí. y por eso pasaba lo que pasaba. Bueno, ahora nosotros no le decimos lo mismo, le decimos, mire, la seca usted no tiene nada que ver. Ahora, generó usted un modelo, un esquema, en donde está rehén de los dólares que tiene que tomar prestados, y, Claro. y es difícil eso, porque si el acreedor ve, por un lado que sube la tasa, y por el otro lado que se va a hacer difícil cobrar, porque tu producto que exportaste viene a la baja, culpa de la seca, bueno, es correcto que la oposición se prepare y diga, mire, ante cualquier circunstancia contingente, acá tiene el programa económico. Ahora, acá se ve un grupo de trabajo, discúlpame si yo omito la palabra equipo, porque la han ensuciado de una manera tal, estos muchachos con el tema del mejor equipo de los últimos 50 años, que prefiero referirme a los compañeros como grupo de trabajo, ¿no? Donde está Agustín Datelis, es asesor del Ministerio de Economía y que es un referente del randacismo. Roberto Feletti, que es casi un columnista de este programa, ex viceministro de Economía y actual secretario de Hacienda de La Matanza, con unos números espectaculares más allá del sofocón que la provincia intenta todo el tiempo provocarle a la intendenta Magario. Rafael Perlemiter, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Guillermo Nielsen. Ese compañero Perelmiter es el referente económico de Daniel Scioli, ¿no? De Daniel Scioli, tal cual. Guillermo Nielsen, que lo entrevistamos anteayer a Guillermo Nielsen. Después, digamos, hay algunos temas con Guillermo en el que yo me siento en otra vereda, pero indudablemente hay otros muchos puntos en los cuales podemos estar de acuerdo. Si vos tenés la varita y te digo, para el Ministerio de Economía tenés que poner los negritos como los nuestros, porque vos sabés que eso hay que... Ahora, si yo te digo,
buscame un rubiecito de ojos celeste para el Banco Central. Sí, ponelo a Nielsen. Es como cuando Néstor dijo, claro, le preguntaron por qué puso a Redado en el Banco Central. Dice, había que ir a negociar con los acreedores. Claro. ¿Qué quiere que ponga el flaco Kunkel? No sé, claro, si es el único que combina la camisa con la corbata y el pantalón. Nosotros lo tenemos que frente al espejo pensamos 20 minutos, como es, ¿no? Bueno. Por eso nos vestimos siempre iguales. Él no, entonces tiene todas las características para ocuparse del tema financiero, sí. Y a su vez hemos encontrado grandes coincidencias. Y no te olvides... No, fue un negociador de la reestructuración de la deuda en 2005, que fue una de las reestructuraciones, por supuesto, con el gran timón de Néstor, pero fue una de las reestructuraciones de deuda más exitosas del planeta. Claro, y escúchame, el que empujaba el lápiz, te digo porque si bien estaba en el equipo de Devido y era el secretario de Comunicaciones, vos sabés que de alguna manera nos ocupábamos, era el que empujaba el lápiz. Claro. El que empujaba el lápiz era él, no era, con todo respeto para el ministro Labaña, pero el que empujaba el lápiz era el secretario de Finanzas de aquel momento, el ministro era Labaña, el secretario de Finanzas era él, y él empujaba el lápiz. Y recorrió todo el mundo y se bancó todas las reuniones, tiene una experiencia extraordinaria en el tema financiero. Bueno, después, sigo nombrando el equipo. Este equipo me lo quiero aprender de memoria, como sé de memoria el Racing del 68-69. Silvia Batakis. Del 67, con Carrizo en el arco. Yo en el 67 era muy chico. Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia. Horacio Guillini, secretario general de SADOP, un tipo que lo que sabe de filosofía y de política. Walter Romero, es secretario de Hacienda de la Municipalidad de Avellaneda. Vos sabés que a Guillini ayer se llevó los aplausos de pie, porque claro, obviamente el seminario fue de economía, él le dio el encuadre filosófico, teológico y lo que, pero lo aplaudieron de pie, aquí y todo el mundo quedó, pero los que no lo conocían, los que lo conocemos ya sabemos, pero los que no lo conocían, muchos compañeros no lo conocían. No, es un gusto poder charlar pero así, un gusto. Y después, además, estuvieron presentes dos exministros de Economía, Amado Boudou y Carlos Fernández. Todo esto con Pablo Chaliú, a quien también entrevistamos hace poco, un tipo que también no solo se entiende mucho de economía, sino que me pasa algo como me pasa con vos, que es que la gente entiende de lo que hablan cuando ustedes. Esto es un equipo económico como para tomar... Te hago una interrupción, no sé si se está cortando esta llamada. No, vamos bien. Vos sabés que Fernández, que fue un gran ministro de Economía y trabajó codo a codo con Kirchner y con Cristina, le decía, contó la anécdota con Kirchner, y le dice que Kirchner le tocó el hombro y le dijo una vez, ¿viste, Carlito, qué fácil que es que nos vaya bien en economía? Y entonces Carlos cuenta que se lo queda mirando y Kirchner le dice, solo hay que hacer peronismo. Claro. No era tan complicado. ¿Viste? Solo hay que hacer peronismo. Sí, lo complicado a veces resulta ser peronista y sostenerlo, porque a ver, uno escucha tantos que por momentos, cuando en el 2015 gana Macri, parecía que habíamos quedado 4 en la unidad básica acá en San Carlos de Bariloche. Ahora que a los del PRO el barco se le hunde, parece una romería. Bueno, está bien, y vos te tenés que sentir contento. Sí, indudable que uno se siente contento, pero hay momentos en que me gustaría fabricar el peronómetro un ratito, no todo el tiempo. Lo que pasa es que, escuchame una cosa, ¿sabés cuál es? Siempre le decía, ¿sabés cuál es la diferencia, Amado, entre vos y yo? Y Amado se quedaba mirándome y le decía, Amado, vos a las 11 de la noche entrabas al baile y a las 11:30 ya habías arrancado y sabías que no dormías solo. Y yo recién a las 4 de la mañana quizás me enteraba que no dormía solo. Bueno, eso nos hizo que yo sea un laburante y vos sos... Bueno, nosotros los que somos laburantes sabemos que después, sabemos cómo funciona esto, porque tenemos que estar contentos de que esto pase, tenemos que estar contentos de que las básicas se vuelvan a llenar, que esto esté, que otra vez el peronismo esté a flor de piel, que un compañero te convoque a una marcha el 21 de febrero y vos digas, bueno, otra vez nos empezamos a juntar, ahora el movimiento obrero dice, no, pero uno nos dividimos, y vos sabés que después los que ahora parece que están divididos, dentro de unos meses están todos dados vueltas juntos. Bueno, Guilini eso te lo explica mejor que nadie. Son los momentos, no confundir
lo de corto plazo con lo de mediano y largo plazo. Sí, no confundir la foto con la película, ¿no? Y ahí está. Y entonces, el primer acto nosotros lo hicimos el 16 de diciembre en La Plata del 2015. Éramos 60 compañeros. Pero bueno, hoy haces los actos y tenés 500, 1000, qué sé yo, incluso acá en la capital. Entonces, y eso te llena de orgullo, Eso significa que el peronismo está volviendo. Y ahora, bueno, y vos te tenés que sentir, como decía Saúl, el gran Saúl, sí, con la satisfacción del deber cumplido. Tal cual. Guillermo, a ver, se siente que hay una voluntad mayor de unidad entre todos los sectores de la oposición. Tal vez, inclusive, no sé, te comento acá en Río Negro, hay un hecho político en Río Negro que es la fiesta de la manzana, sí, que es histórica en Roca, que la manejó durante muchos años el gringo Soria, porque fue el intendente durante muchos años Roca. Ahora el intendente es su hijo. Y sube al escenario a Magdalena Odarda, una senadora que termina su mandato en el año 2019 y que viene del viejo Ari, y que ¿no? Pero él la sube. Está muy bien. La sube al escenario y los dos coronan a la reina de la manzana. Esto no es un acto simplemente protocolar, es un gesto político que los periodistas presentes en el lugar percibieron inmediatamente y preguntaron. Y entonces el pibe Soria dice, digo el pibe porque si vos le ves la cara, tiene una cara de nene, pero... No, lo conozco muy bien, si aparte es consejero nacional del partido. Bueno, listo, entonces, con todo respeto, el pibe Soria dice... Todo aquel que coincida en formar un frente para ganarle a Macri tiene que estar de nuestro lado. Claro, totalmente. Estamos totalmente de acuerdo. Y ese frente tiene una coherencia inicial que es la unidad del peronismo. Peronismo siempre frentista. No es que cuando uno transita la unidad del peronismo es que quiere ser excluyente. Al contrario, es porque quiere la columna vertebral de ese peronismo unido, del frente electoral, que nos enseñó Perón a hacer un frente electoral. Pero... vos sabés que hubo un debate, incluso allá por el 2016, donde si el Frente para la Victoria era una nueva identidad o era un frente electoral, y bueno, yo siempre planteé que no había una nueva identidad, no existían las 20 verdades del Frente para la Victoria, ni la doctrina del Frente para la Victoria, que la identidad es el peronismo. Y después el frente se puede llamar Frente para la Victoria, Frejuri, como le pongamos. Y lo que había que estructurar nuevamente es el peronismo. Y yo pienso que ese camino lo estamos recorriendo muy bien. Y vos fijate que en las referencias económicas del peronismo están todos. Sí. En este programa económico de contingencia estamos todos. Y después tenemos que darnos un arduo debate también, que tenemos tiempo todavía, para el programa, el nuevo modelo de desarrollo económico de la Argentina, que tiene que ser permanente y sustentable. Y en eso todavía el peronismo tiene que reflexionar al interior del peronismo, y mucho. Ahora, este año, los años que tenemos en la comisión, pero bueno, primer año fueron los diagnósticos y evaluación del gobierno, y en el segundo ya nos empezamos a ver cómo venía la cosa. Bueno, lo transitamos haciendo este programa económico de contingencia. Y en este programa económico de contingencia, todos los grupos del peronismo estamos de acuerdo. No hay diferencia, por eso pudimos hacer un seminario. Y este es la van premier de lo que va a pasar después en la política, ¿no? Es un camino que queda para transitar de acá a 2 años, en el cual también hay interferencias internacionales. Estuvo acá en Bariloche y después fue para Buenos Aires el secretario de Estado de Estados Unidos. A mí cuando se me viene un secretario de Estado de Estados Unidos y se me planta en mi país y en mi ciudad, me da un poquito de escozor. Acá se reunió con el presidente de Parques Nacionales, muy interesado por la cuestión de la biodiversidad y la no sé qué. Yo sospecho que el interés es otro, que hay un interés en una de las reservas de agua potable más importantes, de agua dulce más importante del mundo, como tenemos en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Yo leí escritos de Perón del año 70 hablando del agua dulce, ¿no? ¿Cómo ves vos esta visita del secretario de Estado? ¿A qué viene? ¿Viene a tirarle las orejas? Mira, el último que había venido a vender cerdo y vendió cerdo. ¿Te acordás que dijo que el gusto del cerdo norteamericano? Bueno, y después abrieron yo no le asigno mayor trascendencia.
ellos lo esperaban con bombos y platillos y tuvo una entrevista menor con el presidente incluso, no hubo ni siquiera un comunicado conjunto, más allá que el de cortesía, y después no terminás sabiendo ni siquiera para qué vino en términos concretos, con lo cual no hubo ningún resultado, no pudieron ni redactar ese comunicado. Si hubiese venido alguna historia muy particular, primero que no hace falta que venga él, y segundo, capaz que ni te enterás, como cuando Kissinger pasaba de imprevisto, ¿te acordás? Sí, ni te enterabas. Ni te enterabas. No, yo no le asigno. Tal vez hacer lobby en contra de Venezuela. Sí, eso podría, pero para eso tienen ya citan al embajador de Macri allá y ya no hace falta. Y ni lo precisan, ¿no? Este muchacho se pone de rodillas y hace el trabajo sin que nadie se lo diga. Yo creo que está ahí, o sea que no lo veo, no lo veo a Estados Unidos como los 30, lo veo enconchado sería la palabra, metiéndose para adentro para después, él sabe. Estados Unidos generó la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista, que es la revolución energética, lo cual le ha hecho al aparato productivo norteamericano una ganancia de productividad fenomenal, tan fenomenal como la revolución industrial lo hizo al aparato productivo inglés. Claro. Los ingleses son los que son, o los británicos, como los quiera llamar, porque tuvieron la revolución industrial antes que cualquier país. Cuando los otros empezaron a inmiscuirse en la revolución industrial, los ingleses ya tenían 50 años de haberlo utilizado. Lo mismo le está pasando a los norteamericanos con el shale gas y el shale oil. Vos imaginate que el precio del gas hoy en Estados Unidos, ahora estás en el invierno, pero cuando llega el verano, primavera, vas debajo de $2 el millón de BTU. Claro. Lo que acá Galucho firmó 7.50 en nuestro gobierno con Chevron, ya en aquel momento estaba 2.50 y ahora está debajo de 2. Claro. La ganancia de productividad de los norteamericanos es fenomenal. Bueno, hombre, este secretario de Estado era el CEO de Exxon. Vos imaginate, a que sobre esa ganancia de productividad ahora absorben la liquidez mundial. Claro. Y sobre eso cuidan su mercado. O sea, están consolidando su liderazgo por los próximos 30 años y esta es una realidad que tiene la consolidación del liderazgo norteamericano por un lado, pero por el otro lado pone en valor los vectores nacionales de los modelos de desarrollo. Cuando nosotros volvamos y administremos el comercio exterior, por primera vez no te van a señalar con el dedo. Vos imaginate, creo que alguna vez lo charlamos, lo que hubiese sido nuestra administración del comercio exterior con este gobierno norteamericano. El anterior gobierno norteamericano del progresista Obama, entre comillas, nos hizo un juicio. Claro. Nos hizo un juicio en la OMC con Europa y Japón. O sea, que nosotros sabíamos cuando administrábamos el comercio exterior que enfrente estaba Estados Unidos, Europa y Japón. Esto es el 60% del PBI mundial. Sí, del mundo, claro. Bueno, hoy a Estados Unidos le tiene paciencia estratégica cuando hace lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros decíamos Argentina primero, ¿y qué dice Trump? Norteamérica primero. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos que aprovechar este momento, esta coyuntura mundial, para instalar nuestro modelo de desarrollo permanente y sustentable. Y este es el momento de comenzar, porque este gobierno macrista ya no da respuesta. Vos imaginate que abraza la globalización, va a hablar con el presidente francés y el presidente francés le explica a Macri que tiene que cuidar a sus productores agropecuarios. Sí, tal cual. Bueno, entonces este mundo, te diría que es un mundo funcional al modelo de desarrollo peronista. Por lo tanto, nosotros somos el futuro. No hay ninguna duda, simplemente hay que saberlo transitar. ¿Cómo lo empezamos a transitar? Diciéndole al pueblo, mire, el gobierno no sabe para dónde ir. Nosotros tenemos esta propuesta. ¿Quieren empezar a discutirla? La empezamos a discutir. Guillermo, y le pusimos de contingencia, porque es ante las contingencias que nos va a dejar el actual gobierno, que vos sabés que... Nos va a dejar metido en el medio de un pantano. Sí, vos lo sabés. Pero a ver... Por oficio. Sos más joven que yo, pero tenés los suficientes años para decir... Esto ya lo viví. Siempre aparece un gobierno nacional y popular y peronista para sacar a la patria del atolladero, claro, y intentar llevarla ahí donde los oligarcas no nos dejan llegar. Claro. Y todo eso empezó cuando vos, con 3, 4 compañeros, levantabas la persiana de la básica que había quedado abierta en Bariloche
y que hoy florecen las unidades básicas y otra vez vos volvés a cantar la marcha a Flores Cuello. Bueno, vos te sentís como Ubaldini, con la satisfacción de deber cumplido, y yo también. Gracias, compañero, nos reencontramos en el aire en cualquier momento. A disposición y gracias por la conversación. Y bueno, espero que estén teniendo una buena temporada o lo mejor que se puede tener con este gobierno. Estamos con lo mejor que se puede con este gobierno, no te quepa ninguna duda, pero por lo menos los compañeros que viven en el Alto Bariloche y que se dedican sobre todo a la cuestión gastronómica tienen laburo, por lo menos por un par de semanas más y después el rebote de Semana Santa. De ahí en adelante hay que pasar la bajita hasta que venga la nieve. Ahí será, bueno. Saben, de paso estudian en ese momento de baja el plan económico de la vigencia. Les mandamos un abrazo grande y que estén bien, amigos. Un abrazo, ahí está, Guillermo Moreno en la 94.5.